Bueno, quiero comenzar antes que, como acabamos de leer el capítulo, dar como una pequeña reseña de lo que se trata el capítulo 1 de Ruth, porque este libro está como contextualizado en los tiempos de los jueces, en ya los que vimos los 21 capítulos de los jueces, donde analizamos y vimos que cómo era el contexto social y vimos cómo era la degradación moral tanto dentro del pueblo de Israel como en sus alrededores. Entonces vimos también cómo Dios levantó hombres y mujeres como jueces y a causa del pecado y de la idolatría del pueblo de Israel, Dios levantaba a estos jueces para que les ayudaran a ser liberados de las opresiones de aquellos que llegaban de otros lugares para afectar al pueblo de Israel. Dios también lo dio durante el tiempo de los porque no había rey en el pueblo y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, en medio de toda esta historia, en medio de todo lo que vimos, de toda esta degranante y dolorosa historia, pues miramos que la actitud que tomó Israel, que tenía ante la misericordia de Dios, aparece en este libro de Ruth, contándonos una pequeña historia que va a refrescar toda nuestra vida y nos da una esperanza en medio de la confusión, porque está el pueblo de Israel atravesando toda esta crisis, toda esta degradación. Vimos que era un círculo vicioso, que ellos pecaban, se arrepentían, clamaban y Dios enviaba un juez para libertarlos. Y aparece este libro de Ruth, que es un libro de solo 4 capítulos, pero que nos muestra el amor de Dios hacia sus hijos y cuya temática principal es la redención y el rescate. Entonces vamos a ver que el capítulo, como estábamos escuchando ahorita la lectura, comienza diciendo que habían en el tiempo en que gobernaban los jueces, hubo una hambre muy dura en la tierra. Dios había prometido a su pueblo que no pasaría necesidad, pero ellos, porque se descarriaban, porque se apartaban del Señor, no se mantuvieron fieles, entonces venía ese castigo de parte del Señor y entonces empezaron a pasar hambres. Fue una de las consecuencias que era de la escasez de los alimentos que surgía en esa tierra. Pudieron pasar dos cosas. Primero, por el ataque de los extranjeros, quienes venían y dañaban las cosechas, y esto lo describe en Jueces en el capítulo 6, que fue en el tiempo de Gedeón, si mal no recuerdan, que en este tiempo los amalecitas y los madianitas y los orientales, ellos fueron arrasando con todas las cosas del pueblo de Israel. Entonces, Gedeón tenía que esconder el trigo en los lagares para que no murieran de hambre, ni él ni su familia. Entonces vivían como una zozobra y había escasez de alimento en ese tiempo. Y la segunda razón tal vez por la que no habían era por la escasez de lluvia, porque había una parte de, o sea, saben que la parte de las bendiciones de Dios era que viniera lluvia para que se dieran cosechas. Entonces, tanto la lluvia temprana como la tardía, Dios a veces las retenía y retenía sus bendiciones por causa del pecado del pueblo de Israel. Entonces, esto no fue la primera vez que sucedió. Vamos a mirar también cuando al libro de Reyes, vamos a ver que cuando está el profeta, que Dios retiene la lluvia de Israel y por causa de la idolatría y porque ellos se descarrían y empiezan a adorar a Baal. Entonces Dios retiene la lluvia de 3 años y eso crea una crisis porque las personas en ese tiempo vivían del cultivo, de las cosechas, era lo que los surtía a ellos. Entonces, en este contexto del libro de Ruth, se describe que hubo una hambre en toda la tierra
Y al haber esta hambre, entonces comienzan las personas a buscar soluciones, a buscar qué podían hacer, dónde podían conseguir alimento. Y una de esas soluciones es migrar hacia otros lugares. En la actualidad eso se sigue manejando de la misma manera. Cuando a veces tenemos problemas en nuestros países, cuando hay escasez de trabajo, de sí, que vemos que de pronto en otros países hay mejores oportunidades, migramos a los países. Cuando queremos darle una mejor oportunidad a nuestros hijos, muchos de los que estamos en estos países hemos venido con ese propósito, brindarle un mejor futuro a nuestros hijos, que ellos tengan unas mejores oportunidades, encontrar aquí trabajo, porque en nuestros países no lo habían. Pues exactamente eso era lo que estaba pasando en ese tiempo en Israel. Empezó a pasar la crisis y las familias empiezan a migrar. Entonces había un hombre de Belén de Judea llamado Elimelech, que fue a vivir a los campos de Moab para solucionar el problema del hambre, y él prefirió irse a una tierra extranjera. Y en ese lugar donde él se fue, allí no adoraba a Dios. Tuvo que haber sido muy difícil para él tomar esta decisión, pero no se fue solo, se fue con su esposa Noemí y con sus 2 hijos. Entonces ellos llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí, pero la desgracia los siguió. En la siguiente diapositiva solo tengo, les muestro allí una pequeña caricatura de Ruth y de Noemí. Esos son los nombres en inglés. Y bueno, vemos en la siguiente diapositiva, en el Ruth capítulo 1, que nos narra la historia de la familia israelita que debido a una hambruna se mudan a Moab, donde el esposo y los hijos de Noemí mueren, dejando a Noemí, a su nuera y Ruth viudas. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron a la tierra de Moab. Entonces vivieron allí por cerca de 10 años. Y el esposo de Noemi muere. Y después de él mueren sus hijos. Entonces ella queda viuda solo con la compañía de sus 2 nueras. Yo no veo. Ok, perfecto. En la siguiente vemos el contexto y los personajes. Entonces encontramos a Noemí, una israelita que junto a su esposo Elimelech se mudan a Moab buscando alimento durante la hambruna. Elimelech, que era el esposo de Noemí, quien muere en Moab. Encontramos a Malón y Kelión, que son los hijos de Noemí y de Elimelech, quienes también mueren en Moab. Y encontramos a Orfa y Ruth, que son las nueras de Noemí, las moabitas que se casaron con los hijos de Noemí y luego quedaron viudas tras la muerte de sus esposos. Entonces, estos son los personajes que toman lugar en el capítulo 1 de este libro. Ahora vamos a mirar qué significan estos nombres, porque es algo muy importante. No, en el hebreo significa placentera o dulzura o agradable. Elimelech en el hebreo es Elmelech, significa mi Dios es rey o Dios es mi rey. Algo muy curioso es de los nombres de los hijos de ellos, que se llaman Malón y Kelión. No sé si el significado es porque de pronto era como un apodo a su condición. El significado que encontré ellos es enfermedad o debilidad para Malón, y para Kelión significa confusión o agotamiento. Y de pronto ser por esa misma razón que de pronto impulsó a sus padres a salir de Israel, porque tal vez estos hijos tenían alguna condición delicada de salud y necesitaba que ellos fueran mejor alimentados por el significado de sus nombres. Y Ruth en el hebreo significa amistad, compañera o compasiva. En el desarrollo de la historia encontramos el primer punto, lo que fue Bruna y la muerte. Este capítulo comienza
explicando exactamente la hambruna que estaba viviendo la tierra de Israel. Y que eso es lo que lleva a Elimelech y a Noemí a mudarse a Moab. En la siguiente diapositiva, y encontramos que el segundo punto de la historia es la muerte de Elimelech y de sus hijos, que son puntos específicos, porque después de que Elimelech y sus hijos mueren, Noemí se encuentra en una situación muy precaria y siendo viuda, ya ella tiene que tomar una decisión. La decisión de Noemí es regresar a Belén, a su tierra. Ella anima a sus nueras a que ellos se vuelvan a sus hogares, a que se vayan a la casa de sus padres, de sus parientes. Vemos también la fidelidad de Ruth. Ruth, sin embargo, se niega a dejar a Noemí y ella declara su lealtad, diciéndole: donde tú vayas, iré yo, donde tú mores, moraré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y allí seré sepultada. Eso lo vemos en Ruth 1, del 16 al 17. Y el regreso a Belén. Noemí y Ruth regresan a Belén, marcando el inicio de la historia de la fidelidad y de la redención de Ruth. Ahora, ¿qué cosas debemos tener en cuenta en el significado de estos temas específicos? Podemos mirar que en la fidelidad, este capítulo nos destaca algo muy grande, que es la fidelidad que Ruth le tiene a Noemí, incluso cuando ella no tenía nada que ofrecerle. Yo pienso, mis hermanos, que Noemí tuvo que haber sido una suegra para que realmente Ruth hubiera querido estar con, quería abandonarla, quería seguirla. Me imagino que en la casa ellos tuvieron sus enseñanzas como pueblo de Israel, el temor a Dios, y realmente Ruth quería seguir esos caminos, seguir ese ejemplo, porque esta mujer le inspiraba confianza y quería seguir con ella. Ahora, la historia de Ruth es una historia de redención, tanto para Noemí como para Ruth, porque ellas encuentran consuelo y esperanza en este viaje que hacen juntas. Y también encontramos otro tema como es la pobreza y la esperanza, porque este capítulo también abarca muchos temas de pobreza. Primero empezó con la hambruna que estaba en Israel por la razón que ellos se van de allí, pero llegan a Moab, está yendo bien, pero luego mueren sus esposos y entonces ellas no encuentran más que hacer sino que regresar, pero tienen la esperanza de poder encontrar fortaleza en medio de la adversidad y esperanza de, porque Noemí escuchó que en su pueblo Dios estaba derramando nuevamente bendición sobre ellos. Entonces ella decide regresar. Y la importancia de la familia. Esta es una historia que nos enfatiza mucho la importancia de la familia y el apoyo mutuo, especialmente en los tiempos difíciles. Y es algo que es de admirar, porque realmente Ruth fue una mujer muy fiel, muy leal a su suegra y no quiso abandonarla, no quiso dejarla a pesar de las circunstancias. Y por más de que Noemí le dijo, no, o sea, va a ser difícil que te vayas a mi tierra, va a ser una nueva cultura, va a ser o sea, todo nuevo, tierras extranjeras, y no está, o sea, no es como un futuro muy, muy prometedor para ir, para ella que era una moabita. Pero a Ruth eso no le impide el que ella quiera seguir su camino con su suegra. ¿Qué enseñanza nos deja este capítulo de primero de Ruth? Que al igual que Ruth, sino que debemos apoyarnos en un redentor. Ahí encontramos el redentor. Uno que puede leernos de nuestro estado caído y asegurar nuestra vida como parte de su familia. Entonces, algo muy importante de tener en cuenta es eso, que nosotros siempre encontramos esa esperanza en nuestro Redentor, que siempre encontramos esa fe en que si nosotros le somos fieles a Él, Él nos va a ser fiel, que si nosotros, que Él siempre permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, perdón.
¿Cuál es el tema principal de este capítulo? El tema se escribe en una sola palabra, redención. Vos, que era el pariente redentor, es un tipo de Cristo. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero quería simplemente abarcar un poquitico ese tema porque hay un paralelismo entre Cristo y Él, porque son, a la vez que son parientes, son redentores. Y eso lo encontramos, lo vamos a encontrar en el capítulo de mañana. En la siguiente diapositiva, déjenme un momentico aquí. Encontramos yo escribí así una pequeña redacción de lo que significaba y la comparación entre lo que significaba el libro de Ruth y el Redentor. Entonces miramos que el libro de Ruth se sitúa en el contexto histórico más amplio de los días de la gobernación que tenían los jueces. Así como vemos en Ruth capítulo 1 y en el versículo 1, que se ofrece algo muy atente a lo que produjo el tiempo de la historia de Israel, que este libro contribuye a la preparación del Redentor del pueblo de Dios. Entonces, después vamos más adelante, como compartía el maestro Jorge ayer, que él hablaba de la bendición que iba a traer el hecho de que Ruth se fuera con su suegra Noemí a las tierras de Judá, porque de allí vamos a encontrar la descendencia, porque Noemí viene siendo la bisabuela, la tatarabuela de David, y de ahí vemos la descendencia que llega hasta Jesús. Ahora, el Señor interviene. En el libro de los jueces, que nos proporciona el contexto de lo que es el libro de Ruth, el propósito básico de ese libro de Ruth es mostrar cómo el Señor intervino para proteger ese linaje, porque vemos ahí que a través de Noemí venía a ver siendo su tataranieto era David, que fue el primer rey de Israel. Bueno, no el primer rey, pero fue el rey de Israel, y que iba a nacer, iba a ser elegido en sus antepasados del Mesías. Y el libro es, en última instancia, la historia de un milagro, de un acontecimiento que hasta el día de hoy tenemos ese beneficio. Entonces vemos cómo una decisión pudo afectar en la historia por el resto de todas las generaciones. Sigamos la siguiente diapositiva. Yo acá no puedo ver más. Miramos la identidad de, para comprender el milagro del nacimiento de David, vimos que la identidad de Ruth como moabita, la nación moabita fue el resultado de la relación incestuosa de Lot, el sobrino de Abraham y la hija mayor de Lot. Y recuerdan, esa historia la encontramos en Génesis 19, cuando vimos que el sobrino, o sea, que la hija de Lot, la mezcla entonces con los moabitas, y esto es como, ¿cómo se dice? Como la guía, no, la alión que se tiene, o sea, entre estas dos culturas. Ahora, el pueblo moabita estaba relacionado con Israel. Por eso Israel prepara para la entrada de la tierra prometida. El Señor les ordenó de no ir a la batalla contra Moab. No iba a darle nada en la tierra de Moab a Israel, porque se le había dado descendientes de Lot. Desde el Deuteronomio, el Señor ya le había prometido que las tierras de Moab iban a ser para los descendientes de Lot. Y aunque los moabitas se negaron a mostrar la hospitalidad debido a los miembros de su familia extendida, sí permitieron que Israel cruzara por su territorio en el camino a la tierra prometida. ¿Recuerdan cuando hicieron el traspaso? Entonces ellos pasaron por ahí, no se quedaron ahí, pero los moabitas le permitieron que por ahí pasaran.
Es- en Deuteronomio 2, 26 al 29 encontramos acerca de esto. Y sin embargo, antes de que terminara, Moab decidió contratar a Balaam, un adivino, para que maldijera tras de haber determinado que Israel era su enemigo. Y eso lo vimos. Entonces, esa era la guerra que se estaba levantando en estos tiempos. Por esa razón era que los moabitas no la iban con los israelitas. Siguiente diapositiva. Para hacerles un breve resumen de lo que vemos en este capítulo, miramos primero, encontramos lo que es el matrimonio de los hijos de Elimelech, que son Malón y Kelión, que se casaron con las mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Era obvio que de pronto ellos de pronto migraron de Israel siendo muy pequeños, crecieron en este territorio, ellos buscaron mujeres para casarse, y Orfa y Ruth, esposas de los hijos de Elimelech. Vemos la muerte de Elimelech, la muerte de Malón y la muerte de Kelión. Ellos mueren dejando a Noemi viuda y a sus dos nueras dejando las viudas también. Vemos el regreso a Belén, Belén de Judá. Noemi decide regresar a Belén con sus nueras. Bueno, ellas en el camino les dice que se regresen a sus parejas, de sus padres, a su cultura, que vuelvan a sus dioses, pero ellas insisten, bueno, en que van a seguir con ella, pero finalmente Orfa le da un beso a Noemi y se va, se regresa a la casa de sus padres. Pero Ruth sí decide continuar con Noemi. Y ella dice, no, yo iré contigo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo es pueblo, donde tú mueras yo moriré. Y dice que pone como testigo a Dios de que si no va a ser así, que solo la muerte podrá separarla de ella. Y pues Noemi la vio tan decidida que acepta que ella vaya con ella. El compromiso de Ruth. Ruth declara su lealtad a Noemi, prometiéndole ir a donde ella vaya, vivir donde ella viva y que su pueblo sea su pueblo y que su Dios sea su Dios. Y encontramos, para finalizar, a Belén. Entonces, de esto se trata este primer capítulo. La travesía que sufrió Noemi desde el momento en que sale de la tierra de Israel hacia los campamentos de Moab. Siguiente. Al percibir la gran congoja de la suegra de mí, quien padecía la pérdida de sus dos hijos y de su esposo, de pronto sintiendo quizás el dolor de la desesperación y de la soledad que la afligían, lo más profundo de su alma, Ruth le pronunció esas palabras. Ruth fue como ese aliento, ese consuelo para ella. Ella dijo, yo no la voy a dejar sola, yo no voy a dejar que se vaya sola, yo no voy a dejar que usted padezca sola. Si usted va a sufrir, yo sufro con usted, yo me voy con usted. Y lo que les digo, yo creo que Noemi tuvo que haber sido muy negra para que realmente la quisiera y quisiera estar siempre con ella, pero vemos que en el corazón de Ruth era más ese sentimiento de compasión, ese sentimiento de amor por apoyar a su suegra viéndola sola, desprotegida. En esos tiempos era muy importante la vida del hombre en la mujer. Las mujeres necesitan mucho tener un esposo o un hombre que la sustentara económicamente. En estos tiempos es diferente, aún vemos mujeres que también son igual, pero se ve mucho más el hecho de que la mujer es más independiente, puede trabajar y mantenerse por sí sola. En esos tiempos la mujer dependía mucho del hombre y cuando los hombres eran el jefe de la casa, era el que llevaba el sustento, era el que llevaba el alimento a la casa y cuando Noemí pierde a su esposo y pierde a sus hijos,
se queda totalmente desprotegida, sin tener una entrada para sustentarse económicamente, para comer. Entonces, lo que ella hace es que ella decide a su pueblo porque escucha que en Israel Dios los está bendiciendo con alimentos, con cosechas. Entonces ella dice, no, yo me voy a volver a mi tierra natal, me voy a devolver a mi ciudad y bueno, que Dios haga conmigo lo que quiera hacer. Entonces, me gusta mucho lo que Ruth le dice a Noemí y quisiera volverlo a repetir y dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré yo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, dice, y donde tú murieres, yo moriré. Amén. El siguiente. Es algo muy grande y vemos que para concluir, Noemí y su familia se trasladan a Moab, donde el marido fallece, bueno, se muere, podemos al siguiente, su nuera Ruth decide irse con ella, entonces encontramos que ellas dos llegan a Belén de Judá. La siguiente diapositiva. Cuando ellas llegan a la ciudad, todo el mundo la reconoce y dice, ay, esta no es Noemí, esta es la que se fue. Entonces, transcurre todo ese tiempo en ese periodo que ellas regresan. Bueno, aquí es una parte de un comentario, de pronto quiero leérselos como historia. Dice aquí, de la historia de Ruth transcurre en algún momento durante el periodo de los jueces en aquellos días negros para Israel, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero en medio de esos tiempos oscuros y malos, aún había quienes seguían a Dios. Noemí y Ruth son ejemplos hermosos de lealtad, amistad, entrega a Dios y al uno por el otro. Moab era la tierra del Mar Muerto y era una de las naciones que oprimieron a Israel durante los periodos de los jueces. Así que hostilidad entre las dos naciones y la hambruna debió haber sido bastante severa en Israel para que Elimelech decidiera irse de ahí con su familia. Se les llama efrateos porque Éfrata es el nombre antiguo de Belén. Aún si Israel derrota a Moab, seguirán las tensiones entre ellos. Entonces, para resaltar el hecho de que Elimelech tomó una decisión bien difícil porque prácticamente era irse a una nación enemiga. Entonces, pero ese era como el punto que quería tocar ahí, que era importante porque uno diría, bueno, uno se va a buscar un mejor futuro, pero uno no va a ir a la casa de los enemigos, ¿no? Pero entonces ahí vemos que simplemente lo hizo porque realmente estaban pasando una gran necesidad. La siguiente. Oh, ya terminamos. Bueno. Entonces, no sé si tienen de pronto alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, o todo les queda bastante claro hasta este punto. Que lo más importante es tener en cuenta eso, ¿no? ¿Por qué fue que Elimelech se fue? ¿Qué pasó en Moab? ¿Y por qué decide Noemí regresar a su pueblo? ¿Nadie tiene preguntas? Entonces haré las mías. Bueno, hermana, yo quería, a ver, Dígame. no sé, como que esto me gustaría resaltar, ¿no? Esto que en este capítulo, o sea, en la Biblia, en toda la Biblia, el protagonista es Dios. En este Amén. capítulo yo noto que Dios fue quien tocó el corazón de Noemí y la trajo de vuelta a Belén. ¿Ves? Porque Dios sabía, Dios tenía un propósito para Ruth, que se verá en los capítulos más adelante, ¿ves? Amén. Y, o sea, veo como protagonista a Dios. Aquí ves, es verdad que la familia emigró de Belén a Moab por la situación crítica que había de hambruna y realmente parece que los hijos padecían de algo porque murieron muy jóvenes.
también. Sí, sí. Entonces, ellas se quedan, o sea, quedan dos viudas, o sea, tres mujeres viudas quedan. Y Noemí decide, entonces Dios toca su corazón, porque dice el versículo 8, y Noemí dio a sus dos nueras, dijo a sus dos nueras, andad, volveo cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ajá, pero en el capítulo 6, ajá, es donde Dios toca el corazón de Noemí, porque dice, entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O Amén. sea que Dios ya, ella escuchó de que Dios estaba proveyendo al pueblo de ellos, allá en Belén, ¿ves? Entonces, de Ujú. esa manera Dios tocó ese corazón de Noemí para que ella regresara con Ruth, porque vemos que la otra desistió y se quedó en Moab, y se quedó en Moab. Otra cosa que Ujú. quisiera Así. resaltar es que esas dos mujeres solas, o sea, cogieron ese camino en aquellos tiempos, me imagino yo que era polvoriento, un camino difícil de transitar, dos mujeres solas, en esa época en que no había rey, no había leyes, cada cual hacía lo que bien le parecía, y sin Ujú. embargo ellas corrieron ese riesgo de caminar, pienso yo que varios días para llegar de Moab a Belén, y Dios la guardó, Dios la protegió Así. en esa travesía, y ellas llegaron, pienso yo que bien agotadas, bien cansadas, porque también debieron haber recogido algunas de sus pertenencias, ¿m? Para llevar a Claro. Belén. Y entonces Dios la protegió en ese camino tortuoso también, pienso yo, ¿ves? Además de que había Sí. hambre, o que seguro que había sequía también en esa época, sabe Dios, Sí. ¿ves? Y un camino peligroso porque sabemos que donde hay miseria y hay necesidad, el hombre pierde valores, pierde principios y hace cualquier cosa por sobrevivir. Y ver a dos mujeres solas, o sea, caminando, durmiendo de noche, sabe Dios cómo, porque, o sea, el pasaje no da detalles, pero sí pienso que fue algo muy difícil para ella Sí. de llegar a Belén. Entonces pienso que Dios fue quien la guardó porque tenía un propósito, Amén. fundamentalmente con Ruth. O sea, era lo Así que es. quería añadir ahí. Gracias, mi hermano. Gracias Amén. por su aporte. Sí, gloria a Dios. Tiene también la mano levantada la hermana Karina. Mi hermana Karina, bien pueda. Ah, sí, no la Amén, había amén, visto. amén. Dígame. Quería decir de Noemí, que Noemí era una mujer, como decía el hermano, que Dios la protegía tanto, pero también era una mujer muy espiritualmente, porque vemos en este capítulo que no le reclamó a Dios por la muerte de su esposo, ni tampoco le Sí, reclamó por la muerte de sus dos hijos. Ella aceptó la situación como le estaba pasando. Entonces, también vemos que Noemí era una mujer bondadosa, muy bondadosa era ella, porque se había ganado el cariño de esas dos nueras que quedaron sin marido. Eh, y es tanto así que Ruth eh, no le importó nada, porque en ese tiempo sabemos que la mujer, aparte de la protección de Dios, también tenían el apoyo del marido. Una mujer no es como la actualidad de hoy, que la mujer puede estar sin marido porque puede trabajar, puede hacerse ella una buena profesión. Entonces, en vez de en ese tiempo, no, en ese tiempo era como el marido la mujer estaba apoyada al marido. En vez de Ruth no le importó eso, se fue con Noemi y para hacer una nueva vida como Dios quería, como el destino que Dios la puso que caminaran ellas juntas. En vez, Orfa se devolvió a adorar a su Dios.
Es decir, que Sí. Ruth tenía un buen coraje y tenía un buen corazón, pero también es porque se ganó. Noemí veramente fue una buena suegra para estas dos muchachas. Amén. Sí, Amén. definitivamente. Amén. Amén. Sí, Muchas gracias. exacto. Gracias. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a las Me, preguntas. me gustaría, Dígame. me gustaría hacerle un aporte también en la misma Sí, mi hermano. línea. Sí. Es bueno reconocer ese punto. De hecho, uno de los puntos que usted también estuvo mencionando, el significado que tenían los nombres. Es interesante poder Ujú. ver también que en la cultura hebrea antigua, por ejemplo, los nombres de las personas no solamente era como un deseo de un padre, sino que también esto reflejaba la condición del niño en el momento en el que nacen. Por ejemplo, nosotros Ujú, miramos que de los hijos de Noemí, uno de los nombres de ellos significa dolor. Por Ujú. ejemplo, si miramos a Kelión, ¿verdad? Que su nombre no es Kelí, déjame ver, Kelión es el primero, Malión, Maleón, que significa Malión, débil, Malión. enfermedad o débil. Este Ujú, Ujú. nombre puede tener un significado que podemos, conforme a la cultura, ¿no? Podemos mirar que era que el niño al nacer nació enfermo, Enfermedad. nació exactamente enfermito, ¿sabe cómo es? Así usted tiene hijos, ahí dentro de sus hijos hay uno que es más fuerte, hay otro que es un poquito más débil. Entonces podemos mirar que desde su nacimiento, eh, el niño al parecer cuando nace medio enfermo y débil. Ujú. Este, con relación a lo de Kelión, también tiene su significado, ¿verdad? ujú. Por la condición en la que nace. Ahora, también eso tiene otra simbología, como decía el hermano Benicio, ya que Dios estaba inmerso, Ruth, o sea, Noemí tiene hijos que probablemente sus nombres pudieran también reflejar la condición del pueblo de Israel. Entonces, en base a lo que es la cultura y cómo ellos manejaban lo que eran los nombres, ahí nosotros podemos identificar por qué razón estos dos hijos de esta mujer se mueren. Sí. Amén. Ajá, exacto. Se Amén. mueren quizás porque por la enfermedad que tenían también. Exacto. Todos esos son, Y que también esa fue una de pronto de las razones por ellos querer irse, porque como estaban pasando esa necesidad de comida ahí en ese pueblo, vieron que sus hijos estaban y ellos necesitaban tener una mejor calidad de vida. Y exacto. por eso deciden salir de ahí, a pesar de que iban a ir a tierra de los enemigos prácticamente. Eso es un punto exactamente bien importante porque cuando una mujer, por Ujú, ejemplo, está embarazada y no come bien, así mismo es el niño. Y según la ujú. época, Israel estaba viviendo en un tiempo de crisis en todo el sentido de la palabra. ¿Era cuánto, maestro? Así es. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces empecemos con preguntas. ¿Cuál era el tema de este capítulo? Que el tema principal de este capítulo, ¿cuál era? Ruth y Noemí. La redención. Bueno, ellas La, son las protagonistas. sí, sí, es verdad, la redención, como ha dicho el hermano, ¿no? El hermano Jorge lo dijo ayer y yo lo Ah, mencioné hoy al principio. sí, sí, A esa ver, palabra que tú tienes ahí, sí, 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 va, que no me recuerdo. ¿No es la a ver, redención? Ay, Dios alguien mío. que le colabore, que le ayude a la hermana Karina. Sí, La ayuden, por redención. favor, ayudo. No, mamá, lo dijiste, ay, Dios mío. No, no, no. ¿Qué Jorge, encontramos?
¿Qué encontramos Lea, en Ruth? lea qué. Lealtad. Ajá. Eso, bravo. Muy bien. La crisis y la lealtad. Esos son los dos temas principales que vemos en este capítulo, porque se trata acerca de eso, de mirar qué fue lo que los llevó a ellos a salir y la lealtad de Ruth. Amén. Es verdad. Sí, sí, sí. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los nombres de los personajes principales de este capítulo? Ruth y Noemí. Uy, Noemí. Ruth, Noemí, ¿quiénes más? Todos los personajes. Y los dos, Orfa. Elimelech, Abimelech, No. Kilión, Malón, Malón y Camaleón. Camaleón. Noemí, María. Malón, Kelión y Orfa y Ruth. Malón y Kelión. Número 3. ¿Cuál es el significado de estos nombres de estos personajes? A ver, ¿quién Uno me es dice qué se llama Noemí? rey. Es dulzura. Noemí, dulzura, eso, muy bien. ¿Qué significaba Elimelech? Rey, no me recuerdo ahí para allá. Mi Dios. Pero va bien, va bien. Dios Rey, rey. Dios. No. Sí, Dios sí, muy rey. bien. Dios es mi rey, muy bien. Mi Dios es rey. Eso es. Mi Héctor. Dios es rey. ¿Qué significa Malión Enfermedad. Salud. y Kelión? Y el león. Tristeza, no sé, algo así. Cansancio. Eso. Arrogancia. Cansancio, ¿Qué agotamiento. significa Ruth? Amiga, Ruth. compañera fiel. Eso, muy bien. Ajá, muy Ahí bien. están. Ahí están. Noemí, dulzura. Elimelech, mi Dios es rey, o Dios es mi rey. Malón, habilidad. Enfermedad o Kelión, debilidad. ajá, Kelión, agotamiento. Ruth, amistad compañera o compasiva. Bien. Número 4. ¿Cuál fue la razón por la que Elimelech y su esposa Noemí con sus hijos fueron a morar a los campos de Moab? ¿Cuál fue la razón La por ello? Había crisis que hambruna. había en Israel. Muy Había hambre en bien. Israel. Que aconteció que en los días, eso está en el versículo 1, aconteció que en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Amén. Número 5, la pregunta número 5. ¿Qué sucesos importantes acontecieron en los campos de Moab? Nómbreme todo lo que pasó desde que ellos llegaron a los campos de Moab. ¿Qué pasó? Se murió los esposos, se murieron los hijos. Dios se casaron Sí. los hijos, se quedaron viudas, después regresaron a la tierra una vez más, Noemí con Ruth, después A Noemí le pasó de haber y por haber, era para que Fue regresara. una tragedia. Fue una tragedia. Muy bien, muy Si el bien. Señor la acomoda, no vuelve a Israel y el propósito de Dios no se cumple. tanto Dios. Sí, ahí los tengo, Ay. mire. Él es marido de Noemí y ella quedó con sus 2 hijos. Luego sus 2 hijos tomaron para sí mujeres moabitas. Luego murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión. Y Noemí quedó desamparada, sin esposo y sin hijos. Luego salió Noemí del lugar de donde estaba y con ella sus 2 nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Belén de Judá. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué les dijo nueras cuando iban de camino a la tierra de Judá? Regresarán a su familia. Que ella no tenía más hijos para darle. Noemí, que Exacto. Si todavía concibiere, no iban a tener tiempo para esperarlo. Que se vuelvan a Sí. su casa.
Dice, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Versículo 8. Amén. Aleluya. ¿Cuál fue la respuesta de sus nueras? Bueno, El inicialmente capítulo del las dos le dijeron que no, que ya iban a continuar con ella, pero Noemí insistió para que ella virara y Orfa fue la que desistió. Entonces Amén. Ruth fue la que le fue fiel, que dijo que moría con ella, iba a estar con ella hasta los Tu últimos días de Dios su vida. será mi Dios. Ajá. Ujú. Amén. Tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Sí, inicialmente ellas dijeron que todas dos iban a ir con ella, pero después Orfa dijo no, porque Noemí les trató de convencerles y decirles de que realmente no iban, tenían mucha esperanza al viajar con ella a su pueblo, pero Ruth decidió ser fiel. Pregunta número 8. Siga. Pero en realidad, ¿qué hicieron sus nueras? Bueno, ya lo contestaron, ¿no? Una se regresó a su Orfa, tierra y con sus dioses y la otra siguió con Noemi. amén, amén, amén. Orfa la besó y se fue y Ruth se quedó con ella. Pregunta número 9, ya casi terminamos. Pregunta número 9, ¿qué le dijo Ruth a su suegra Noemí? Tu ¿A quién Dios recuerda será mi Dios. exactamente las palabras? Donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo, mi pueblo. No me pidas que te deje. Amén. Ahí lo tenemos, el 16. Dice, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la Solo la muerte muerte hará hará separación separación entre entre nosotras dos. nosotras dos. Wow. Amén, aleluya. Amén. Tres. Y la última pregunta. ¿Cómo pidió Noemí que le llamaran cuando entraron a la ciudad? ¿Y qué Claro. significa ese nombre? Mara. Amargura. Amargura. Amén. ¿Y qué significa? Amargura. Amén. Pero ella lo dijo fue En por el la versículo pérdida que 20. tuvo, que se fue llena y regresó vacía. Sí, en el versículo 20 ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Amén. Aleluya. Amén. Entonces ya Gloria a ti, llegaron Dios. Noemí y Rú a la tierra de Belén y comenzó la siega de la cebada. Mañana Santo. continuaremos con el capítulo 2, donde vamos a ver qué pasa con la llegada de Noemí y de Ruth al Belén de Judá.